Gloria a Dios, hermanos, paz de Cristo. Amén. Hoy vamos a empezar como cada domingo, pero primero dándole la honra y la gloria a nuestro Señor y Dios Jesucristo. Amén. Hoy en esta tarde, como todas las tardes que Dios nos da, nos bendice de podernos reunir, estar juntos otra vez bajo su presencia en el Espíritu. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, como siempre, y es acerca de los tiempos que se van a vivir, pero dentro de los tiempos finales hay algo que destaca mucho y que podemos ver nosotros hoy desde estos tiempos, y es acerca de la apostasía. Amén. Vamos a estar hablando acerca de la apostasía. Entonces, el tema de hoy se llama la predicción de la apostasía, porque el Señor, a través del Espíritu y a todos sus hombres, no nada más predecía cosas buenas, predecía acerca del cielo, hacía sus predicciones de lo que iba a pasar, pero también está la predicción acerca de esto, que es la apostasía. Yo creo que algunos de ustedes ya han oído de eso, de lo que es el apostatar, de lo que es volver, de lo que es dudar de las cosas que algunos ya conocieron. Y estoy hablando ya de personas que tomaron fuerza en el Señor y se voltean hacia Él y se ponen en contra de lo que una vez ellos creyeron y vieron que esa era la verdad del Señor. Pero esos tiempos, oigan bien, están en la Biblia, están profetizados de que estas personas iban a tener estos cambios en sus personas. Amén. Entonces, pero para poder ver, para poder entender poco a poco y no entrar en un tema que no sea, o que más bien se escuche negativo, sino que siempre en la balanza de Dios está el bien y está el mal. Amén. Pero yo quiero mostrarles, vayan a la Biblia, en 1 Timoteo 1:5, y vamos a ver primeramente lo que Dios quiere. Primeramente lo que Dios va a disponer, lo que Dios tiene en su corazón para un mundo caído, para un pueblo derrotado, para un pueblo sin esperanza, para un pueblo, ¿por qué no decirlo?, terco y aferrado a las cosas, a todas las cosas menos a las de Él. Pero en el Señor hay hermosas promesas. Amén. Vamos a ver qué dice 1 Timoteo 1:5. Gloria sea al Señor. Vamos a ver cómo esta parte, vamos a estar viendo vamos viendo pedazos de la Biblia, y después vamos a entrar al último, al final, a leer más palabra. Entonces, dice en 1 Timoteo 1:5, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor. ¿Sí? Ese es lo de Dios. Siempre piensen ustedes que es el amor. Entonces, por eso dice él, pues el propósito de este mandamiento es el amor. Pero escuchen de dónde viene este amor. Es un amor que no es, obviamente, enamorado de nadie, sino que viene del corazón. Ahora, todos dicen, pues yo tengo un amor para alguien, yo tengo el amor que... No, es que es un amor que Dios va a poner en cada hombre y en cada mujer. Por eso él hace y especifica, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón, o de corazón, limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Esos detalles son exclusivamente de Dios. Por eso es el propósito, o es el propósito para todos los hombres y todas las mujeres que están allá afuera, que vengan a ser participantes de un cambio sobrenatural en sus vidas. Por eso Dios dice, incluyendo líderes, incluyendo personas que están en cualquier área en la iglesia, tiene que ser un propósito del mandamiento en el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Eso es Dios, eso es lo que Dios va a poner en una persona que en realidad le va a creer. Entonces nosotros tenemos que entender que eso es lo que Él quiere para todos los que escuchan el Evangelio. Amén. Ahora, les estoy diciendo esto para que vean cómo se va a transformar la persona, o cómo la gente ya está transformada cuando pone su fe a escuchar doctrinas de demonios. Amén.
Pero vean, quiero que vean primero lo que es de Dios, lo que es verdadero y lo que es real para cada persona. Ahora, 1 Timoteo 1:15, ahí también. La palabra es en realidad para toda la gente, porque Él murió por un mundo caído, ¿sí? Dice en 1 Timoteo 1:15, dice palabra fiel. Oigan bien lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos, incluyendo los líderes, incluyendo los que están, oigan bien, en otras religiones, incluyendo, o sea, esta palabra es la que va a romper con todo pensamiento humano, con toda filosofía rara, con todo testimonio diabólico que tenga una persona. Esto, por eso dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, sin importar de dónde vengan, sin importar cuál sea su creencia pasada. Una vez que vienen a la palabra fiel, tienen que ser transformados en el Espíritu Santo. Por eso dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol. Amén. Él se pone así. Vamos a leer ahí enseguida, en 1 Timoteo 2:4, ahí mismo. Fíjense cómo dice aquí. Dice, el cual quiere, fíjense bien esto, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué digo esto? Porque la gente empieza a tener unas declaraciones de parte de un Dios que mucha gente lo ve, un Dios malo, un Dios que trae como un chicote y que está detrás de la gente y que los está sometiendo. Una vez que conocemos de Dios es un gozo estar en Dios. Solamente el que no ha vuelto a nacer está en inconformidad con Dios. Solamente el que no conoce de Dios está renegando siempre con Dios. No está bajo la mano de Dios, sino que él siempre está de una manera muy rara porque él no ha vuelto a nacer y no se quiere someter a Dios. O sea, hay de muchas maneras de ver a alguien que está en un sentir muy raro y muy feo en contra del propio Dios, del propio creador de ellos. Por eso, lo que el Señor quiere, lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo qué es lo que quiere para todos nosotros. Estamos viendo su pensamiento de corazón, el deseo de Él. Dice en el 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, primeramente. O sea, el deseo de Dios es sacar a toda la humanidad que va con rumbo al infierno. Tratar de salvar las almas que se puedan antes de que vayan y terminen en el infierno. Ahora vamos a ver por qué mucha gente opta por irse al infierno. Por el duro corazón que tienen, por no querer oír lo que este Dios Salvador, lo que este Dios quiere hacer en ellos. Por eso dice, y lo voy a repetir, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es de la única manera que alguien puede dejar el error, puede dejar la doctrina de demonios, puede dejar la religiosidad, estando siempre en la verdad, ¿sí? Por eso dice él, vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay conocimientos de conocimientos, pero este conocimiento es único y exclusivo de Dios, de la verdad. Por eso decíamos la semana pasada que a él le llamaban que él era el amante de la verdad. A ti te gusta la verdad, le decían a él. Amén a eso. Amén. Dice en el 5, enseguida, dice, porque hay un solo Dios. O sea, hay que especificar que la gente quiere creer lo que quiere creer. La gente dice, bueno, yo tengo mi fe puesta en esto, y dice el otro, yo la tengo en esto, y dice el otro, yo lo tengo en esto, y dice un país, yo la tengo en esto, y otro país dice, yo la tengo en esto. Pero ¿qué hay del Dios verdadero? Él declara, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay nadie más, nadie intercede humanamente, ni simbólicamente, ni en figura, ni en estatua, ni en imagen, ni en espíritu, en nada, sino el propio Hijo de Dios. Por eso entendamos quienes que ustedes puedan ver cuando salen a la calle o puedan toparse con amigos, con compañeros de trabajo, que tengan doctrinas que no sean conforme a la verdad. Ustedes ya pueden saber y declarar que existe un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Fuera de Jesús no hay nadie. Ellos podrán creer, ellos podrán declarar de historias, ellos podrán tener hasta libros metidos en la Biblia, libros falsos, podrán tener declaraciones de otros hombres, podrán tener otros profetas,
¿sí? Pero eso no los declara con un derecho igual que el del propio Jesús. Amén, porque la verdad es una y no hay más. No hay dos verdades, no hay una que va a ser una media verdad, no hay otra que le viene atrás, sino que una sola verdad, un solo Dios, un solo mediador, Jesucristo, hombre. Amén. Dice en el 6, aquí está lo más hermoso de este Dios, que hace cosas que nadie más ha hecho. Es que tenemos que introducir siempre a Dios, a Jesucristo. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate. Oigan bien, lo que hace un verdadero intercesor por un mundo caído y perdido, en decadencia, rumbo al infierno. Todas las personas que no están en Jesús, desafortunadamente, van en camino de muerte. Por eso este Dios, este Jesús dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, dice otra vez, ¿sí o no? De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Qué es eso? Bueno, cuando pasó aquello, hace más de 2000 años ya, en la cruz del Calvario. Todos saben esa historia. Todos han oído de un Dios en una cruz, de un Jesús, de un Hijo del Hombre. Algunos creen que es simplemente un hombre, algunos creen que es algún profeta, algunos creen que no es nadie, algunos creen... Dan ellos muchas declaraciones. Pero ¿quién es entonces? Bueno, es el Hijo de Dios. Es al que Dios puso toda potestad y todo poder. Y luego dice en el 7, hablando Pablo, dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento. Maestro de los gentiles en fe y en verdad. Sí, es un tipo Cristo, el que le cree a Cristo también. Tiene que declarar eso, porque no puede salirse a decir otras cosas como las vamos a ver ahorita. ¿Sí? Prepárense porque vamos a ver lo contrario ahorita. Un verdadero hijo, un verdadero creyente, un verdadero siervo de Dios, se declara constituido él ahí, predicador y apóstol, pero dice él, digo verdad en Cristo, no miento. Es a lo que él fue llamado. Él no puede transformar una verdad en una tradición y en una fiesta por ahí como le están haciendo todos hoy en día, sino que él viene y dice, es que yo vengo en verdad en Cristo y no miento, porque el que miente aquí es el hijo del diablo, o Satanás, si no lo reprenda. Por eso un cristiano que meta historias falsas, ¿verdad?, que meta cualquier tipo de tradición y se lo añadan al propio santo y poderoso Dios, es una blasfemia. Por eso Pablo asegura y dice, yo vengo con verdad y no puedo mentir. ¿Sí? En ningún lado vemos ningún tipo de tradición, ningún tipo de fiesta, sino que venimos hablando y introduciendo al mismo Salvador, que es el único que al final nos va a dar la victoria. ¿Sí? No podemos nosotros decir, ay, es que por allá se ve como que ellos... No. Veamos siempre lo que está escrito. Y luego dice Pablo en el 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. O sea que el deseo del apóstol, siempre el deseo del apóstol era el deseo también de Jesús y el deseo del Dios del Padre. Por eso vemos una misma secuencia de amor entre estos hombres. Porque Él no quiere que esté ahí, o sea, va a existir falsos y mentirosos, sí, pero lo que el deseo de ellos es levantar manos santas sin ira ni contienda. Y hoy en día es un desorden en las iglesias locales. ¿Por qué? Porque hay de todo ahí. Hay unos que creen así, hay otros que creen acá, hay otros que creen aquí, otros abren otra iglesia, otros creen aquí, otros... Pero nadie de ellos se preocupa de lo que dice el Señor. Ellos allá su voluntad, están abriendo iglesias, están haciéndose apóstoles, están haciéndose, forman grandes líneas de hombres ahí muy ordenados. Pero, ¿qué hay con lo que dice Dios? ¿Qué hay con lo que dice, verdad? Por es que tengo que decir esto porque de ahí vamos a pasar a las doctrinas de demonios, a las apostasías, a las fallas, a las faltas y por final al infierno. Mucha gente que deje la verdad va a agarrar, obviamente, el camino hacia el infierno. Fíjense bien cómo es esto de fuerte. Esto no es nomás salirte de la voluntad de Dios y regresar y caer otra vez. Tú puedes pecar y yo puedo pecar en muchas cosas porque estamos en un cuerpo que nos falta la transformación, el final, el toque, cuando el Señor venga y nos transforme en un cuerpo diferente. Pero hay de ahí de aquel que empiece a apostatar o a dudar de la doctrina verdadera de Dios. Ya de ahí el Señor ya lo dejó. ¿Sí se fijan? Porque ya están dejando al Dios verdadero por los demonios. Eso es lo que pasa. Nosotros podemos fallar humanamente como en pecados, pero nunca dejar de creer, dejar de pensar y mucho menos apostatar de la fe. Porque es ahí ya donde Dios nos va a entregar a los deseos, a las faltas. Entonces pongamos atención. Dice
Aleluya, gloria sea al Señor. En primera de Timoteo, ahí mismo, en 4:1, fíjense bien cómo ya vamos a ver aquí una declaración ya más clara de cómo Dios advierte de los tiempos tan tremendos que vamos a empezar a vivir. ¿Sí? Dije primero de Timoteo 4:1. Dice, pero el Espíritu dice claramente, oigan bien eso, nosotros sabemos, y lo hemos repetido aquí, que Dios es Espíritu. Amén. Cuando la Biblia dice, pero el Espíritu dice, es que Dios está hablando. Es que Dios está revelando. Es que Dios está mostrando verdad a los hombres temerosos, les está advirtiendo y les está diciendo, hey, atención, atención, vienen tiempos difíciles. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y aquí es donde quiero que vean, algunos apostatarán de la fe, ahí está. Los que ya conocieron van a empezar a dudar, van a empezar a decir, bueno, espérate, ¿por qué el Señor es así? ¿Por qué el Señor no quiere que esto? ¿Por qué si muchos lo hacen? Apostatando de la fe. ¿Por qué no hay que celebrar esto? ¿Por qué no apostatando de la fe? ¿Por qué si en la Biblia no dice o sí dice? Apostatando ellos ahí de la fe. O sea, contradiciendo lo que bíblicamente está puesto. ¿O es que quieren creerle más a las masas de creyentes equivocados que al Dios único y verdadero? Entendamos esa parte. Se quieren dejar mover como se mueve la gran mayoría. Pongamos nosotros atención cómo el pueblo de Israel era celosos de un Dios, ¿sí? Entonces la iglesia, ¿por qué es tan liberal? La iglesia, ¿por qué es como es? Bueno, porque es que no les importa. Están en una apostasía. Muchos de ellos, no todos, muchos de ellos están en una apostasía ya. Entonces aquí está la predicción de la apostasía. ¿Qué es lo que van a hacer? Algunos apostatarán de la fe, ¿sí o no? Amén. Pero vean el desarrollo de ellos, escuchando primeramente. Escuchando a espíritus engañadores. Escuchen bien esta parte. En estos tiempos, los que somos de Dios, siempre mencionamos al Espíritu de verdad. Siempre mencionamos al Espíritu de Cristo. Siempre mencionamos al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. ¿Sí o no? Pero mucha gente menciona al espíritu, ¿por qué no decirlo? Navideño. Ahora, ese espíritu navideño, ¿qué creen ustedes que es? ¿Es una esencia del Dios verdadero? ¿Es otro espíritu hermano del de Jesús? ¿O qué es eso? Porque eso no es ni bíblico y la gente lo menciona y dice, qué bárbaros, hoy me siento con un espíritu navideño. Entonces el Señor reprenda al diablo, ¿sí? Porque un espíritu hay, un solo Dios, un bautismo, y ¿me entienden? Pero ¿cómo vamos nosotros a ver esto? Muy tremendamente, porque escuchando a espíritus engañadores, no son el mismo Dios hablando y recomendando y advirtiendo a sus hijos de las malas cosas, sino a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ese es el resultado de escuchar un espíritu engañador que te va a llevar hacia una doctrina demoníaca. ¿Sí? No te va a llevar a un infierno, a un calentón ahí donde se ve todo rojo y sale un diablo con cuernos y con cola. No te va a llevar a una iglesia que se va a ver como donde estabas o donde tú piensas que es la verdad, sino que poco a poco te va a ir llevando de mentira en mentira hasta extraviarte. ¿Sí? Porque todo va a parecer que es, pero no es. Es el gran imitador número uno. Satanás es el gran imitador de Dios. Él es el número uno. Él ya sabe la Biblia, él ya sabe todo. Entonces él mueve piezas, mueve personas, trae hombres, lleva mujeres. Él mueve todo y el que le cree y le oye, falla. Porque aquí está escrito que van a escuchar, van a apostatar de lo que una vez ya creyeron antes. Van a dejar la verdad de Dios por la mentira, es lo que quiero que entiendan. Bueno, dice aquí, muy exclusivamente abajo, doctrinas de demonios. Y uno dice, bueno, que yo sepa, yo no pertenezco a la doctrina de ningún demonio, dicen ellos, podrán decir. O yo ahí donde voy, pues oramos, ¿verdad? Y entramos en ayuno y hay vigilias y alabamos al Señor y tenemos danzas y ¿dónde estará la doctrina de demonios? Bueno, ahorita te la voy a mostrar. La doctrina de demonios, como la pone el Señor, pónganle una marca allí y vayan conmigo al libro de Apocalipsis o Revelaciones y vamos a ver ahí, amén, en 9:20
lo que está escrito. Amén. Porque el Señor mismo dice, acuérdense de esta parte, que los ídolos nada son. Amén. Vean cómo está esto de unido a la apostasía en la cual vamos a estar viendo más adelante. Gloria sea a Cristo. En 9:20 del libro de Apocalipsis hay una descripción de unos hombres muy tercos que a pesar de haber recibido las plagas y a pesar de ver tanta muerte, ellos no se arrepienten y se aferran a sus creencias y a sus tradiciones. Pero lo vuelvo a repetir, el Señor dice que los ídolos nada son, pero ¿qué existe detrás de los ídolos? Demonios. Miren, Apocalipsis 9:20 dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ¿verdad?, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ¿sí? Y tiene una coma y dice, a las imágenes de oro, de plata y de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. O sea que no hay una figura en sí de que es un demonio. Simplemente cualquier cosa que esté hecha y que cualquier gente le dé reverencia. Detrás de esa figura, dentro de esa figura, puede haber los demonios, los espíritus de los demonios, hablando, haciendo, porque van a hacer también maravillas, ¿verdad? Van a ser ellos, estas cosas tienen poder para engañar a muchas personas, inclusive a los escogidos. Por eso aquí dice, empieza a decir, ahí más o menos a medio versículo, dice, adorar a los demonios. Y uno dice, bueno, pero nadie puede ver a un demonio quizás, pero sí pueden ver que detrás de las imágenes están ellos. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto que vamos a ir desenvolviendo, porque todo empieza a verse muy normal, todo empieza a verse como una figura de quizás de ningún demonio, sino de un hombre o de una mujer muy en paz con un niño abrazado. O con un hombre ahí pensando que es José, o que es Jesús, o que es el Hijo, o que es el Padre. Se ve normal, pero detrás de ellos hay demonios. ¿Declarado está ahí o no? No dejaban de adorar, o sea, se aferraban a eso. Bueno, por eso ahí es donde empieza todo aquel que está adorando y todo aquel que se voltea, se hace apóstata. Es una cosa muy parecida. Entonces, vamos de regreso a 1 de Timoteo 4:1. Amén. Gloria sea el Señor. Ahí nos quedamos donde ellos van escuchando. Imagínense ustedes que alguien que una vez conoció de la verdad, fue participante del Espíritu Santo, hoy se dedique, basado en lo que él ya está diciendo, como un apóstata, a oír a espíritus engañadores. ¿Sí? Ese es el gran problema ahí. Y a doctrinas de demonios. O sea, ese no es ni un camino de santidad. ¿Me van entendiendo ahí? Dice en el 2, y da el por qué la gente empieza a cambiar. El por qué la gente empieza a dejar una verdad por una mentira. Bueno, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohíben casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Si ahí van arrastrados los que una vez ya fueron puestos en victoria por Dios. Esa es la apostasía ya. El apóstata es el que ya conoce a Dios y dice, no, pero yo pienso que deberíamos nosotros hacer como hacíamos antes, ¿verdad? Celebrar, poner, decir, hacer. O sea, sí no está en la Biblia, pero nosotros podemos darle una vuelta de 380 grados y decir que eso es. O representación de nuestra celebración, decimos que es esto. O sea, esa es la apostasía. Es salirte de la verdad de Dios y hacer tu voluntad. Te estás apostando tú de la fe, de la verdad que le pertenece a Dios. Tú no puedes, está en la Biblia escrito que nadie le puede añadir a esto. Nadie puede poner su mano mugrosa, pecadora, su pensamiento y su corazón sucio a la limpia y hermosa palabra de Dios. Nadie puede poner sus detalles y sus deseos ahí y decir, yo ya veo algo ahí diferente. Eso es muy abominable para Dios. Es una
apostasía, muy feo y muy horrible, que alguien con todo el historial que tiene como un verdadero creyente empiece él a transformar la palabra basado en lo que él piensa y en lo que él cree. Así no es esto. Por eso ahí está declarado en el 4.3 que dice, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, van a que participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea que ahí van a ir ellos también. Los que nunca creyeron, los que ya creyeron, los apóstatas, todo ahí va parejo. Por eso nosotros no podemos ser como son los de afuera, como son los del mundo. Eso lo declaró Jesús. Si nosotros no podemos participar de la mesa de los demonios y de la mesa del Señor, no podemos estar con la copa del demonio y la copa de Dios ahí. Hay que tener cuidado. Por eso es el riesgo y la falta tan grande con un destino diabólico, porque si alguien está escuchando doctrinas de demonios, ¿cuál será el resultado? ¿Cuál será el final? El mismo demonio, el mismo infierno. No va a ser algo muy placentero que tú vivas escuchando doctrinas de demonios y el día que tú mueras, abras los ojos en el reino de los cielos. Eso es totalmente antibíblico. Por eso estamos viendo hoy la predicción de la apostasía. La predicción para que la gente abra los ojos, para que la gente se detenga y ya no dé un paso más hacia ese rumbo. Yo no sé si están oyendo la gente, ¿verdad? Pero tienen que abrir el corazón, tienen que abrir sus sentidos para recibir y entender lo que Dios les va a dar. En un lado pone la bendición y en otro lado pone la maldición. ¿Cuál van a escoger ellos? ¿Sí? Vamos entonces, ¿qué dice en el 4? Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oh, porque hoy día hay tradiciones en muchos lados que no te dejan comer carne a ti. Los viernes no comas carne. Eso no lo hagas. Cómete un pescado o algo, pero no comas carne. ¿Qué es eso? Aquí estamos viendo que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Ese es el detalle tan hermoso ahí. Que siempre que comamos algún alimento, demos gracias. Amén. Diario dando gracias por lo que Dios provee, por lo que Dios da. Amén. Dice en el 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces no hay nada, absolutamente nada, que se nos prohíba comer en ese aspecto. Porque va a haber muchas necesidades donde nosotros por la necesidad vamos a comer lo que vamos a comer. Dios sabe que ese es el único alimento y hay que comerlo. Amén. No hay que andar, mejor me prefiero morir que comer eso, yo nunca he pecado. Nosotros no estamos ya bajo la ley. Estamos ya viendo que todo es santificado, todo es limpio, ¿verdad? Por la palabra de Dios y por la oración. Porque hay un efecto. Cuando tú oras hay un efecto. Tú no oras como los que no conocen a Dios. Tú oras porque Dios te oye y actúa. Por eso es un acto verdadero y real cuando nosotros oramos. En espíritu y en verdad. Amén. Bueno, vamos a ver el estado de estas personas cuando enseñan otra cosa. Porque tenemos que ver que aunque sean parientes de uno, aunque sean amigos de uno y están dentro de la iglesia, están dentro de las iglesias cristianas, hay un detalle, hay algo que el Espíritu muestra y todos aquellos que están en el Espíritu son capaces de verlo. Por eso está escrito todo esto, porque no va a haber algo que esté escrito para nosotros y no lo podamos ver. ¿Sí? Hay una cosa, hay una forma de ser, de ver, de sentir de ellos, y ahorita la vamos a ver. Los apóstatas, vayan a 1 Timoteo 6.3, amén. Ahí nomás denle vuelta a su Biblia y vamos a ver 1 Timoteo 6.3. Dice, si alguno enseña otra cosa, sí, porque ya no van a hablar de Cristo, ya no van a tener unos temas basados en Jesús nunca, ¿no? Ya no dicen eso, ya no hablan ni del Señor, ya no hay reverencia, ya no hay temor de Dios ahí, ya ellos están en otra cosa. Por eso dice aquí el apóstol que si alguno enseña otra cosa, escuchen bien, y no se conforma a las sanas palabras. Ahora, ¿de dónde vienen las sanas palabras? Del Señor Jesús. Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo que el Señor Jesús dice son sanas palabras, palabras de vida eterna. Todo lo que Él diga, recíbanlo, aunque no lo entiendan. Porque si es de Él, es bueno. ¿Estamos entendiendo bien?
Porque él dice que hay gente que contradice es cuando se hacen apóstatas y dicen, no, a mí se me hace que lo que el Señor dice ahí, yo como que no estoy muy de acuerdo. No, ahí es donde empiezan a apostatar, empiezan a ponerse en contra del santo. Amén. Sí, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Lo primero, oigan bien, lo primero es que está envanecido. Ahora, la palabra envanecido es infundir soberbia o volverse vanaglorioso. Ese es el carácter de un apóstata o de un falso maestro ahí. Se hace vanaglorioso y se hace soberbio, se desvanece, ¿verdad? Es lo que significa, está envanecido. Y sigue diciendo, nada sabe. ¿Sí? Por eso hoy vemos iglesias donde se dice de todo menos de la palabra del Señor, porque ya Dios se aparta de ellos. Mucha gente dice, no, es que los dones de Dios son como para siempre, ¿no? Él siempre va a estar ahí. No, eso es mentira. Eso no es lo que quiere decir. Si alguien se aparta de Dios, Dios no le puede seguir dando revelaciones a él. Tiene bastantes vasos que puede usar y no va a agarrar un vaso sucio, porque ese vaso es de deshonra. Lo que va a salir de él van a ser puras cosas negativas, ¿sí? Pero bíblicamente estamos viendo el aspecto, el carácter de estos hombres, dice que están envanecidos. Es un carácter de soberbia, de vanagloria, estar gritando, hablando, diciendo de ellos, y hermanos, la iglesia está en victoria, pero no predican nada, ¿sí? No tienen revelación de Dios, no oyen la voz de Dios. Entonces, sigue diciendo, y luego dice, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas. El delirar es como alguien que se está muriendo y está perdiendo el conocimiento y la razón. Dice cosas incoherentes, cosas que no tienen sentido. ¿Por qué? Porque se está muriendo. Ya no tiene sus sentidos trabajando en él. Está en delirio, está diciendo cosa por cosa, cosa que no tiene sentido, cosa que no une con nada. Está diciendo puras cosas que no tienen sentido, delirando. Así está alguien cuando se hace apóstata y se aparta de Dios. Estamos viendo los aspectos de estos hombres. Dice que están ellos pues en delirio acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales, oigan bien los resultados, nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. O sea, se vuelve un tipo hoyo de demonio ahí, una cueva. En vez de ser un centro de la verdad y pilares de la verdad y no sé qué tanto ahí para Dios, no, se vuelve lo contrario, ese centro ahí de oración, ese templo donde se reúnen, está muy mal de ahí. ¿Sí? Porque eso es lo que dice, fíjense cómo es lo que pasa. Pasan envidias, pleitos, blasfemias. O sea, por eso cuando vamos a muchas congregaciones y las vemos, hacen de todo, blasfemias. Están blasfemando. No se dan cuenta, ellos piensan que es muy normal hacer todo. Todo lo que sea para Dios, dicen ellos, eso es normal. Eso no es normal. Lo que es normal es oír siempre lo que Dios dice. Tú no puedes escoger de aquí y decir, Señor, ahí te va lo que dice en Deuteronomio, ahí te va lo que dice en Primera de Juan, Señor, ahí te va lo que dice en Mateo, ahí te va. Tú no eres así, tú tienes al revés. Tú, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué hago yo? ¿Qué digo? ¿Qué me hago? ¿Qué hago yo, Señor? Fue por eso el error del rey Saúl. ¿Sí? El rey Saúl, ¿qué fue lo que hizo? No escuchó la voz de Dios. ¿Sí? Fue un pecado de estos pecados. Fue un pecado de adivinación, fue un pecado de idolatría. El no ir a Dios es tan pesado como estar adorando otros ídolos y otros dioses. Por eso él fue destituido. Porque él trajo algo para Jehová, para los holocaustos. Se veía que era bueno, se veía que era verdadero, se veía que era real, para quemarle los mejores becerros a Jehová. Pero a eso lo mandó él, no. Por eso no es bueno hacer todo tipo de cosas en la iglesia, aunque tú pienses que es para Dios. Tú no puedes decir, Señor, ahí te van un montón de cosas que se me vienen a la mente para agradarte. Mira, si no te agrada esto, te pongo esto. Si no te agrada lo otro, te agrada esto. Así no es. Por eso la gente se meten a los templos y tienen un montón de cosas ahí. Y hacen cosas, pero no predican y no hablan verdad. Por eso es el error. Y ahí está la gente sentada durante años escuchando a estos predicadores. Siguiendo a los que no tienen el Espíritu. Siguiendo y viviendo como los que viven en condenación y en tinieblas. Qué triste está eso. Ellos no son ni sal ni luz de nadie porque están como los demás. Qué tremendo está eso. Entonces sigue diciendo en el 5, disputas necias de hombres corruptos. O sea, se empiezan a pelear entre ellos ahí, a discutir y a gritar.
Y luego dice, corruptos de entendimiento y privados de la verdad. O sea, eso están en un sentido muy horrible ya. Wow. Sigue diciendo, gloria sea el Señor, privados pues de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Ahí está otra vez la exhortación. Si tú ves en tu iglesia todos estos detalles, salte de ahí. Ya no esperes ni ninguna señal tú de Dios ahí, porque ya lo leíste. ¿Cómo es el carácter de ellos? Lo que tú estás viendo en tu iglesia, si está escrito ahí, salte de ahí. Dios no te va a reprender porque te salgas de una sinagoga de Satanás. Salte tú, ve por tu propio bien. Si tú ves estos detalles en tu iglesia, salte de ahí. No seas, por eso dice apártate de los tales. No te está diciendo espérate 2-3 meses que Dios te va a dar un sueño por ahí. O va a llegar un profeta y te va a agarrar de la mano y te va a decir yo vi algo, Dios me habló. No, a ti te están diciendo salte de ahí. Amen. Salte de ahí. Con todo y esposa y chiquillos, salte de ahí. O con quien tú vayas. Porque eso es bíblico, estamos viendo lo que es bíblico. Amen. Entonces, esa es la apostasía, o sea, se está moviendo en donde quiera. En muchos lugares estamos viendo eso ya, por eso es que ya mucha gente no haya ni para dónde meterse, ni en qué creer, ni qué hacer. Ahora, pero bíblicamente aquí está la gran verdad. Amén, gloria al Señor por eso. Amén. Vamos a 2 de Pedro, amén, para ver el carácter de estos hombres. Hay mucho que hablar de esto, pero lo más fuerte lo estamos viendo, y una de las cosas más claras las dice el apóstol Pedro en la 2 de Pedro 2.1. Amén. 2 de Pedro 2.1. Todos los hombres de Dios, el saber la verdad es el saber las maldiciones también. El saber lo que va a venir, no nomás hablar de un amor, de un Dios real, de un Dios que da, de un Dios que sana, sino también de los diablos que están allá afuera, en esos espíritus que se mueven. No puede haber uno que diga, bueno, yo conozco los misterios de Dios e ignore al mismo Satanás. ¿Sí? Porque Dios te va a enseñar a ti como hijo la verdad y te va a enseñar también el mal, para que tú camines en santidad y tengas cuidado y estés en victoria. Fíjense bien, aquí vamos a leer bastante, pero vayan recibiendo esto, porque no me voy a parar tanto, nomás vamos a ir viendo todos estos detalles. Que todas las personas de Dios les fue revelado lo que iba a acontecer en los tiempos postreros, en los tiempos finales. Dice Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, refiriéndose a los de antes, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Sí? Ahí está. Sigue diciendo que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Ese es el apóstata. Negar al Señor hermoso que te rescató, que te sanó, que te dio victoria, que te trajo a los pies de Él, que te trajo a la verdad y te quería llevar al cielo, pero ya te le fuiste. Ya te le moviste, ya te le perdiste, ya te le hiciste apóstata. ¿Sí? Y negarán al Señor que lo rescató. Imagínense a alguien que Dios lo toca, Dios lo sana, Dios le da la victoria y se ponen en contra de Él. Eso se me afigura a mí, Satanás ahí. Porque ese Satanás estaba en el cielo, estaba en victoria, estaba en el lugar de gloria. ¿Y qué hizo? Se quiso ser como Dios. Se quiso ser muy soberbio. Él dijo, yo también. No, es que todos nos dependemos de Dios. Él es Dios y nosotros somos el barro. Él es el que hace todas las cosas en nosotros. Por eso dice ahí, escuchen bien cómo hay mucha similitud con el propio Satanás en el aspecto de cómo ellos se mueven. ¿Sí? Entonces, ¿qué decíamos ahí? Que negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. O sea, ellos van camino a muy mal futuro ahí. Dicen el 2.2, muchos seguirán sus disoluciones. Mucha gente los va a seguir a ellos. La palabra la van a ir poco a poco, como les decía al principio, la van a ir desgastando, la van a ir revolviendo con cosas que no son bíblicas. ¿Estamos entendiendo? La desilusión es el desgaste de algo. ¿Estamos entendiendo? No es algo puro. Supongamos hacemos un café, nos lo tomamos negro, está puro el café, pero al momento que le echas crema, le echas leche, lo estás haciendo diferente, lo estás diluyendo, lo estás cambiando, ya no es el mismo café. Bueno, pues eso pasa con la palabra. Ya no te van a predicar a ti verdad de Cristo.
Poco a poco te van metiendo a mentira diabólica y a doctrina de demonios. Por eso dice el apóstol que muchos seguirán sus disoluciones. Oh, yo seguí con este apóstol y el apóstol bien tremendo, y ahí van los demás discípulos. Van a seguir sus desilusiones, ¿sí? Los errores de ellos. Dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada. Ahí está. La gran verdad de Dios es muy hermosa cuando es pura, pero cuando es cambiada es blasfemada por parte de los hombres y ya no sirve para nada. Ya no sirve para nada. Porque si eso sirviera, todas las religiones tuvieran algo de verdad y fueran camino al cielo. Pero han sido cambiadas, han sido transformadas en muy mal aspecto, eso ya quedan fuera. Aunque parezcan la verdad, no son la verdad. Porque nuestra verdad es Jesucristo. Dice en el 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. O sea, ya viene ahí la intención monetaria, la intención del dinero, la intención de agarrar bienes materiales, y van a hacer mercadería con la propia iglesia, con el cuerpo del Señor. Con ellos los van a empezar a lavar el cerebro, les van a decir esto, les van a decir lo otro, los van a estar enredando. Ahí está. Dice enseguida, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amén. Dice, y luego da un ejemplo aquí de lo que Dios hizo una vez, porque por eso la Biblia dice que Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Aquí está un ejemplo. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿se imaginan eso? Sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Les dijo, ¿qué les dijo a los ángeles? Vengan, les voy a dar una cátedra ahorita, les voy a hablar la verdad mía. No, los agarró y los metió al infierno. ¿Sí? Por eso así es Dios. Tú no puedes, nadie va a llegar y va a decir, ay Señor, no me mates a mi amigo, que anduvo muy mal ahí. El Señor va a hacer lo que Él quiera. Amén. Por eso tenemos que tener cuidado. Dice en el 5, y si no perdonó al mundo antiguo, o sea que ya se deshizo de un mundo de gente, ya no los perdonó. Tengamos en cuenta el poder, la capacidad que tiene Dios para destruir a todo el mundo entero. La gente dice, pone eso en mínimo, en nada. Pero aquí estamos leyendo que Él dice que no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Mucha gente dice, ese Noé nunca dijo, nunca predicó, nunca habló de la verdad. ¿Cómo no? Si aquí está diciendo. Era un pregonero de justicia. Pregonaba la verdad de Dios. Arrepiéntanse, ¿verdad? Ese es pregonar la justicia de Dios, hablando todo el tiempo. Dice que era un pregonero de justicia. Bueno, dice con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ese es Dios. Dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas en ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Si eso es lo que quiero que entiendan también, que todo lo que nosotros leemos es para el ejemplo, que no cometamos los mismos errores de los que ya fallaron. ¿Sí? Porque para eso está escrito todos estos hombres que fallaron y cayeron, y ciudades enteras. Amén. Gloria sea al Señor. A los que, ¿cómo dice al final? A los que habían de vivir impíamente. O sea que así como termina con unos, puede terminar con otros. Dice en el 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Dice así. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Oigan bien eso ahí. Los injustos para ser reservados en el día del juicio. Y mucha gente dice, Dios me va a perdonar ahí cuando yo le voy a dar de todo. Y cuando yo quiera por allá ver si Dios me perdona a mí. No, es que no se trata de que tú estés pequi pidiendo perdón. Se trata de que vivas en santidad y en comunión con Dios. Obviamente vas a caer. Yo caigo todos los días, lo voy a decir así, porque yo vivo en este cuerpo pecador. Pero yo no puedo yo decir, a ver, meterme yo por allá donde Dios detesta todo eso, a ver si después Dios me perdona por allá. No, yo ya sé que no es así. Yo ya sé que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ya sabemos eso, ¿para qué nos salimos de la verdad? ¿Sí? No hagamos errores como los demás. Por eso dice él, lo voy a repetir, y reservar a los injustos. O sea que los tiene en un lugar donde ya no se le van a salir. Él no va a permitir que los injustos se vuelvan justos
porque los tiene reservados, los tiene cubiertos para que ya no regresen a la verdad. ¿Estamos viendo cómo es Dios? Amén. Reservados, oigan bien, a los injustos para ser castigados. Ese es el Dios de amor, el Dios poderoso. Por eso ténganle temor a Dios. Amén. Oh, pues la gente está reservada para los injustos, para ser castigados en el día del juicio. Mucha gente dice, tú no es tan malo, dicen ellos. Puedes tú hacer esto, puedes tú hacer lo otro. ¿Qué tal si ya Dios te tiene reservado como un impío a ti y no te has dado cuenta? Y ya nunca vas a volver a la verdad. Porque yo no he visto hasta ahorita que alguien esté de apóstata y Dios lo traiga otras veces a sus pies. Ya son entregados, la gran mayoría están entregados a eso. ¿Sí? Eso está muy tremendo. Dice en el 10, oigan bien, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia, desprecian el señorío. O sea que no les importa el gran Señor Jesucristo, desprecian el señorío. ¿Cuál Jesús, hombre? ¿El qué, hombre? Dios y Dios, o las imágenes, o mi religión. Desprecian al señorío. Cualquiera que pisotee al Señor, eso es algo muy feo, muy tremendo. Teniendo en nada la sangre del Cordero. Amén. Dice, atrevidos y contumaces no temen decir mal a las potestades superiores, dice, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. ¿Sí? Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, ahí está el error ya. Ahí está, ahí podemos ver el desenvolvimiento de ellos en sus iglesias. Están yendo cada domingo, están yendo entre semana, están yendo al